Hollywood está lleno de escándalos. De hecho, depende de los escándalos, pero a veces hay escándalos que incluso Hollywood quiere ocultar al público. Son tan espantosos, tan malos, que incluso la gente en Hollywood trata de no discutirlos, no solo en público, sino también en privado. Aquí están los 15 escándalos que sacudieron a Hollywood en lo más profundo. La misteriosa muerte de George Reeves. En la época dorada de Hollywood, los superhéroes eran más grandes que la vida. Raramente encontraban su fin. Eso es lo que hizo que la trágica desaparición de George Reeves, el querido actor detrás de Superman, fuera tan impactante. Cuando Reeves fue encontrado muerto, el público entró en frenesí. Su muerte ya era suficientemente escandalosa por sí sola, pero los rumores que surgieron después convirtieron la historia en un escándalo legendario. Comenzaron a circular rumores de que Reeves estaba teniendo un romance con Toni Mannix, la esposa de Eddie Mannix, el infame arreglador de Hollywood conocido por manejar los secretos más oscuros de la industria. La trama se complicó cuando se alegó que Toni Mannix confesó en su lecho de muerte que su marido había mandado a matar a Reeves en un acto de venganza. Aunque no hay pruebas concretas de que Clark Kent fuera asesinado, la leyenda persiste. Pero si observas de cerca las circunstancias, puedes decir que fue un encuentro premeditado que apartó al primer Superman del público. 2. Gloria Graham lo mantiene en la familia. Gloria Graham fue una estrella deslumbrante en la era dorada de Hollywood. Ganó un premio de la Academia por 1952. Protagonizó clásicos queridos como Qué bello es vivir. Compartió pantalla con Humphrey Bogart en A Lonely Place y brilló intensamente en Oklahoma. Pero detrás del glamour y los elogios, la vida personal de Graham se estaba desmoronando, lo que finalmente descarriló su carrera profesional. El drama comenzó el día después de que se divorció de su primer esposo, Stanley Clements. Graham se casó con su segundo esposo, Nicholas Ray, tras un romance en el set, para escapar de la vergüenza social de tener un hijo extramarital. Sin embargo, la carrera de Graham sufrió daños irreparables cuando surgieron rumores de que Ray la había sorprendido. Si eso no fuera suficientemente escandaloso, Graham se casó 3 veces más. Después de divorciarse de Cy Howard, su cuarto esposo no fue otro que el mismo hijastro con quien presuntamente había sido infiel una década antes. Este controvertido matrimonio no se hizo de conocimiento público hasta 2 años después de que se casaron en 1960. Mientras el padre de su nuevo amor luchaba por la custodia exclusiva de su hija compartida, su reputación y carrera quedaron en ruinas. El escándalo eclipsó su impresionante obra, marcando una caída trágica para una estrella que alguna vez fue prometedora. 3. Spade Cooley asesina a su segunda esposa. En el apogeo de su popularidad, Spade Cooley era uno de los nombres más grandes en la música country, cautivando al público con sus actuaciones en películas y programas de televisión mientras vendía discos por montones. Pero lo que la mayoría de la gente no sabía era que las presiones de la fama comenzaron a pasarle factura. Estas luchas personales alcanzaron un punto trágico cuando Cooley se convenció de que su segunda esposa, Ella May, tenía una aventura. Abrumado por la sospecha y la ira, la agredió con tanta ferocidad y durante tanto tiempo que Ella May murió trágicamente a causa de sus heridas. El juicio en el tribunal que siguió se convirtió en una sensación nacional, atrayendo multitudes de todo el país ansiosas por presenciar la caída de una estrella querida. En agosto de 1961, Spade Cooley fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. 8 años después, el entonces gobernador de California, Ronald Reagan, planeaba emitir un perdón para Cooley. Sin embargo, antes de que se pudiera conceder el perdón, Cooley murió en prisión, dejando su trágica historia como un recordatorio inquietante del lado oscuro de la fama en Hollywood. 4. Los archivos secretos del FBI de J. Edgar Hoover. En lo que una vez se pensó que era pura ficción, resultó que el gobierno de los Estados Unidos estaba profundamente involucrado en el monitoreo de sus residentes más famosos. Bajo la atenta mirada de J. Edgar Hoover, el FBI reunió meticulosamente archivos sobre las mayores estrellas de Hollywood. Si siquiera remotamente eras considerado subversivo o antiamericano, entre las celebridades documentadas por los agentes de Hoover se encontraban leyendas como Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Walt Disney y Marlene Dietrich. La infame casa de brujas comunista de la época hizo que las autoridades federales pusieran una luz más dura en el mundo de las celebridades que nunca antes. Estas estrellas de Hollywood se mantenían en el bolsillo trasero de Hoover como posibles herramientas de chantaje, listos para ser utilizados si alguna vez sentía que sus indiscreciones privadas, esta práctica sombría, creó un ambiente de miedo y control dentro de los círculos glamorosos de Hollywood, sabiendo que cualquier paso en falso podría ser explotado por uno de los hombres más poderosos de América. El legado de la vigilancia de Hoover sigue proyectando una larga sombra sobre la relación entre Hollywood y el gobierno. El asesinato de la Dalia Negra. Uno de los asesinatos sin resolver más infames en la historia de la cultura pop sacudió a la nación cuando el cuerpo mutilado y desmembrado de Elizabeth Short,
La Dalia Negra fue descubierta. Los detalles espeluznantes del crimen cautivaron a los medios y al público. Nadie menos que Orson Welles se vio empujado al centro de atención como un posible sospechoso. Tanto la prensa como el público revisaron cada información que pudieron encontrar sobre el espantoso crimen. A pesar del intenso escrutinio y de innumerables teorías, el verdadero culpable detrás de la trágica muerte de la Dalia Negra nunca ha sido encontrado. 8 décadas después, el misterio sigue sin resolverse. La naturaleza sensacional del caso de la Dalia Negra y su extensa cobertura mediática lo convirtieron en uno de los momentos más escandalosos que Los Ángeles haya presenciado. La implicación de una figura de alto perfil como Orson Welles solo aumentó el misterio, asegurando que el asesinato de la Dalia Negra siga siendo un capítulo oscuro y perdurable en la escandalosa historia de Hollywood. La frase "no me importa nada" podría sonar moderna, pero la actriz Tallulah Bankhead encarnó esta actitud a lo largo de su ilustre carrera en teatro y cine. El escándalo se volvió tan arraigado en su persona que era casi inseparable de su imagen pública. Bankhead era notable por ser abierta respecto a su uso regular de alcohol y cocaína, lo cual era particularmente chocante en una época en la que la sociedad era mucho más puritana que hoy en día. Las audiencias se escandalizaban con frecuencia cuando detallaba sus inclinaciones sexuales sin tapujos. En sus propias palabras, Bankhead admitió ante un entrevistador que aceptó protagonizar la película de 1932, Devil in the Deep, simplemente porque quería tener un romance con Gary Cooper. A lo largo de su vida, estuvo relacionada sentimentalmente con muchos de los nombres más grandes de Hollywood, consolidando su reputación como una de las estrellas más atrevidas y controvertidas de Hollywood. 7. Películas para adultos, de Joan Crawford. Joan Crawford estaba tan dedicada a crear su propia mitología que nunca confirmó su año de nacimiento exacto, añadiendo un aire de misterio a su persona. Mientras alcanzaba un éxito masivo en Hollywood, a medida que su fama se disparaba, los oportunistas vieron una oportunidad para capitalizar secretos ocultos. Testimonios de los exmaridos de Crawford y el contenido de informes del FBI sugirieron que ella había estado involucrada en al menos una película algo pornográfica. Además, documentos del gobierno federal insinuaban que MGM había pagado $100,000 para encubrir la existencia de una película pornográfica que había circulado en fiestas de la industria a su costa. Este escándalo, envuelto en secreto y especulación, resalta hasta dónde estaba dispuesto a llegar Hollywood para proteger la imagen de sus estrellas. A pesar de los rumores y las pruebas que apuntan a la implicación de Crawford en proyectos controvertidos, esto dejó a una de las estrellas más icónicas de Hollywood, con un legado oscuro y escandaloso, alimentando debates continuos y la fascinación tanto entre los fans como entre los historiadores. 8. El romance de Ingrid Bergman con Roberto Rossellini. Ingrid Bergman fue una de las actrices más queridas de Hollywood, conocida por su elegancia y talento tanto en el teatro como en el cine. Sin embargo, detrás de las escenas, la vida personal de Bergman se convirtió en el centro de uno de los escándalos más explosivos de la Edad de Oro. Un senador de los Estados Unidos le dijo famosa y rotundamente a Bergman y a su amante, Roberto Rossellini, que no pisaran suelo estadounidense bajo nuestras leyes de inmigración. En ese momento, Bergman estaba casada con el neurocirujano Peter Lindstrom, pero su apasionada relación con el pionero del neorrealismo italiano dio un giro dramático cuando quedó embarazada. Decidida a estar con Rossellini, Bergman se divorció apresuradamente de Lindstrom y se casó con Rossellini la semana siguiente, organizando un viaje apresurado a México para finalizar el matrimonio. Aislada de Hollywood y rechazada por muchos de sus colegas estadounidenses, pasarían años antes de que pudiera aparecer en otra producción respaldada por Estados Unidos. La reacción pública por su relación con Rossellini fue intensa, perjudicando gravemente su carrera en los Estados Unidos. Aunque su reputación sufrió un duro golpe, el talento y la resiliencia de Bergman eventualmente le permitieron hacer un regreso notable, demostrando que incluso los escándalos más perjudiciales no podían eclipsar completamente su legado. 9. El segundo divorcio de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin es recordado como una de las figuras más influyentes de Hollywood, un genio tanto en la actuación como en la realización de películas. Su tumultuosa separación de su segunda esposa, Lita Grey, expuso un lado de Chaplin que destrozó su reputación ante el público. Chaplin se casó con sus dos primeras esposas cuando ellas tenían solo 16 años. En el caso de su segundo matrimonio con Lita Grey, la unión fue apresurada después de que ella afirmara estar embarazada. Aunque ella realmente no estaba esperando, el matrimonio produjo 2 hijos, complicando aún más su relación ya tensa. Cuando Chaplin y Grey se dirigieron al tribunal para finalizar su divorcio, el público fue testigo de una representación condenatoria de Chaplin como un esposo terrible, un padre ausente, un abusador y un mujeriego implacable. Con una inquietante inclinación por las adolescentes, el escándalo fue explosivo, revelando los amoríos de Chaplin con chicas menores de edad. Lita Grey recibió un acuerdo de $800,000.
en la historia estadounidense en ese momento, mientras que la reputación, una vez brillante de Chaplin, quedó irremediablemente empañada. La percepción del público sobre Chaplin cambió drásticamente, eclipsando sus logros artísticos con la sombría realidad de sus indiscreciones personales. Este escándalo no solo empañó su legado, sino que también sirvió como advertencia sobre las vidas a menudo ocultas de las estrellas más brillantes de Hollywood. Judy Garland fue una estrella que definió una era, amada por millones por su increíble talento y carismáticas actuaciones. Sin embargo, detrás de las escenas, MGM, el estudio que la consideraba uno de sus activos más comercializables, libró una batalla implacable para mantener su carrera en camino. Para manejar su agotador carga de trabajo, el estudio proporcionó a Judy un suministro constante de ayuda química. Siendo aún adolescente, a Garland se le dieron anfetaminas para mantener sus niveles de energía y controlar su peso. Se le administraron pastillas para dormir para asegurar que pudiera descansar lo que necesitaba desesperadamente en medio de su agotador horario. A pesar de sus deseos personales, Garland desafió los deseos del estudio al elegir casarse a la edad de 19 años. Pero como MGM tenía dominio contractual sobre su vida, se encontró de vuelta en el trabajo al día siguiente, dejando su felicidad personal a un lado. Las exigencias del estudio obligaron a una Garland de 18 años a subsistir con un estricto régimen de café negro, sopa de pollo, hasta 80 cigarrillos al día y píldoras para adelgazar cada 4 horas. Este control implacable no solo afectó gravemente su salud física, sino que también destruyó su bienestar personal. En última instancia, eclipsando el inmenso talento de Garland y dejando una marca trágica en su legado. A finales de la década de 1940, la actriz Rosemary Clooney enfrentó una horrible experiencia cuando se convirtió en víctima de un asesino en serie conocido como la Viuda Negra. La encantadora personalidad de Clooney ocultaba una siniestra realidad al ser blanco de un grupo de personas influyentes de Hollywood que querían silenciarla después de que ella amenazara con exponer sus actividades ilícitas. Los asesinatos fueron meticulosamente planeados, semejando el horror ficticio de la semilla del diablo. Sorprendentemente, investigaciones recientes han descubierto evidencia que sugiere que varios ejecutivos de alto rango de estudios pueden haber estado involucrados en orquestar su desaparición. El asesinato de la hija de Lana Turner. Lana Turner, una de las estrellas más glamorosas y reverenciadas de Hollywood, enfrentó una tragedia inimaginable en 1958 cuando su hija adoptiva, Cheryl Crane, casi murió en un terrible accidente automovilístico. Descorrió el telón sobre el lado oscuro de la fama y el escrutinio implacable que las familias de Hollywood soportan. En una noche tormentosa, Cheryl estuvo involucrada en un grave accidente automovilístico que la dejó gravemente herida y luchando por su vida. El accidente ocurrió en circunstancias misteriosas, con informes que sugerían que su coche fue manipulado. Circularon rumores sobre la posible implicación de poderosas figuras de la industria que durante mucho tiempo habían ejercido influencia sobre la carrera de Turner. Susurros en la prensa insinuaban que ciertas personalidades influyentes harían lo que fuera necesario para proteger sus secretos. Las investigaciones revelaron conexiones inquietantes dentro del círculo íntimo de Turner. La frenética atención mediática que siguió fue implacable, con tabloides hurgando en cada aspecto de la vida personal de Turner, intensificando aún más la presión y paranoia que rodeaba a su familia. Amigos y personas cercanas hablaron de amenazas e intimidación, destinadas a silenciar cualquier posible filtración sobre el incidente. La experiencia cercana a la muerte de Cheryl dejó una cicatriz duradera en Lana Turner, mientras navegaba por las traicioneras aguas de la fama, tratando de proteger a su hija de las sombras que parecían acechar detrás de cada fachada glamorosa. En el desenlace, varios testigos clave desaparecieron misteriosamente, y evidencias cruciales se perdieron o destruyeron, profundizando el misterio y alimentando teorías de conspiración. Hasta el día de hoy, la verdadera causa del accidente de Cheryl Crane permanece envuelta en secreto, y muchos creen que el incidente fue orquestado para mantener ciertas verdades enterradas para siempre. La muerte de Natalie Wood. Natalie Wood, una querida actriz conocida por sus cautivadoras actuaciones en clásicos como West Side Story, tuvo un trágico y misterioso final en 1981. El 29 de noviembre, Wood fue encontrada flotando en el Océano Pacífico cerca de la isla Santa Catalina. Junto a su esposo, el actor Robert Wagner, y el director Christopher Walken, estaban a bordo del yate Splendor. El fallo oficial fue ahogamiento accidental, pero las circunstancias que rodearon su muerte impulsaron décadas de especulaciones y teorías de conspiración. La noche de su muerte, testigos informaron haber escuchado gritos y haber visto una pelea física entre Wood y Wagner, sugiriendo una posible lucha antes de que ella terminara en el agua, como cuando supuestamente se encendió el motor y la posición del barco en relación con la costa. En 2012, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles reabrió el caso, concluyendo que Wood se había ahogado bajo otros factores indeterminados. Sin embargo, nunca se encontró evidencia definitiva de juego sucio y testigos clave.
igual que proporcionaron declaraciones divergentes que solo profundizaron el misterio. A lo largo de los años han surgido varias teorías, que van desde un ahogamiento accidental exacerbado por el consumo de alcohol. Trágicamente, muchos de los que podrían tener información crucial han fallecido, dejando el caso sin resolver. En un giro escalofriante, las investigaciones recientes revelaron que varias piezas de evidencia fueron mal manejadas o nunca examinadas a fondo, lo que sugiere que pistas vitales sobre el verdadero destino de Wood podrían haberse perdido para siempre. La familia Manson y las oscuras conexiones de Hollywood. En 1969, el mundo fue sacudido por los horribles actos cometidos por Charles Manson y sus seguidores, conocidos colectivamente como la familia Manson. Aunque el grupo no era oficialmente parte de Hollywood, el caso tuvo vínculos significativos con la industria del entretenimiento. Varios miembros de la familia Manson tenían conexiones con celebridades y aspirantes a actores que frecuentaban los mismos círculos sociales, desdibujando las líneas entre los grupos marginales y la fama convencional. Los trágicos eventos orquestados por Manson incluyeron las muertes de individuos prominentes, como la actriz Sharon Tate, quien tenía 8 meses de embarazo y estaba casada con el renombrado director Roman Polanski. La casa de Tate se convirtió en el centro de una serie de incidentes violentos que dejaron a la nación incrédula, revelando una corriente siniestra debajo del exterior glamuroso de la industria cinematográfica. Las investigaciones revelaron que Manson había intentado infiltrarse en el mundo de la música y el cine, esperando aprovechar sus conexiones para ganar influencia y reconocimiento. Su capacidad para atraer y manipular seguidores de diversos orígenes destacó la vulnerabilidad de incluso los círculos más celebrados a influencias oscuras. El caso expuso el potencial de fuerzas malévolas para operar tras bastidores, explotando el atractivo y las presiones de la fama. La frenética cobertura mediática en torno a los incidentes de la familia Manson atrajo una atención sin precedentes a las vulnerabilidades dentro de la élite de Hollywood. A medida que surgieron detalles, la industria se vio obligada a enfrentar la realidad de que la fachada glamorosa podía ocultar peligros profundamente arraigados. Este escándalo subrayó la peligrosa intersección de la fama y la capacidad para el mal, dejando una marca indeleble en la historia de Hollywood. Sorprendentemente, revelaciones recientes sugieren que algunas conexiones de alto perfil entre la familia Manson y figuras influyentes de Hollywood pueden nunca haber sido completamente divulgadas, profundizando el misterio y la desconfianza que aún persisten hoy en día.